Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Un fuerte saludo y lo primero, feliz año a todos y muchas gracias por estar aquí conmigo en este episodio número 9 del podcast Tu Comienzo Digital, el canal en el que te vamos a contar todo lo que necesitas saber para que puedas triunfar con tu negocio o con tu proyecto online. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es un nicho de mercado y por qué deberías estar dirigiéndote a uno y sobre todo cómo puedes elegir un buen nicho de mercado, ¿de acuerdo? Mi nombre es Pedro Romero y antes de comenzar recuerda, si necesitas cualquier tipo de trabajo de marketing digital para tu empresa o tu emprendimiento, ya sea una consultoría, organizar una campaña o el diseño de una web, puedes enviarme un mensaje a cualquiera de mis redes sociales o dirigirte a la página web de mi agencia de marketing digital. Vas a tener todos los enlaces en la descripción del episodio, ¿de acuerdo? Ahora sí, comenzamos. Bueno, y antes de continuar con el episodio, quiero aclarar algo porque me llegaron mensajes y hay gente que me ha preguntado por qué hemos estado 2 semanas sin publicar nada. Bueno, sencillamente fue por el tema de las vacaciones, ¿de acuerdo? De todo lo que ha tenido que ver con las vacaciones de Navidad. Cometimos un error al no avisarlo previamente, así que por ello os pido muchas disculpas. No se volverá a repetir, así que nada, no os asustéis que ya hemos vuelto en nuestra nueva temporada en este año 2021 con todo lo que os podemos traer sobre contenidos de marketing digital. Dicho esto, vamos con el primer punto. Bueno, y como primer punto vamos a hablar de vamos a definir qué es un nicho de mercado. Si recuerdas bien, en el episodio anterior, en el número 8, estuvimos hablando de qué es una venta. Y estuvimos introduciendo la idea, el concepto de embudo de ventas, que era la forma, la estrategia, el proceso por el que dirigimos a nuestros clientes desde que nos conocen hasta que nos compran, ¿vale? Muy bien, para poder hacer todo esto deberíamos tener claro, el primer paso que deberíamos tener claro, de hecho a la hora de iniciar un negocio lo primero que deberías tener claro es a qué nicho de mercado te quieres dirigir. ¿Qué es un nicho de mercado? Bien, un nicho de mercado no es nada más y nada menos que un sector de la población, un sector o una porción de un mercado mucho más grande que tiene una serie de características comunes, unas necesidades que ese mercado grande no está satisfaciendo del todo, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque no hay que confundir dentro de lo que es la terminología, de los términos de marketing, confundir el nicho con las partes más grandes como puede ser un sector o un segmento de mercado. Esas partes grandes, para ponértelo un poquito más claro, imagínate, podemos hablar de un sector del mercado como es la salud, el sector de la salud, ¿vale? Dentro del sector salud tienes segmentos de mercado un poco menores, como puede ser, por ejemplo, la dietética y la nutrición. Dentro de la salud tienes la dietética y la nutrición, tienes, por ejemplo, la medicina preventiva, todo lo que tiene que ver con la salud, ¿de acuerdo? Dentro de la dietética y la nutrición, por ejemplo, un nicho de mercado podrían ser, para ponértelo claro, dentro de esa dietética y nutrición, un nicho de mercado pueden ser mujeres que acaban de ser madres y quieren volver a recuperar la forma que tenían antes del parto. Esa parte más pequeña es lo que llamamos un nicho de mercado, ¿vale? Por ponerlo más claro, para que se pueda hablar de nicho de mercado tienen que darse 3 características concretas. Primero tiene que ser una parte de la población con características comunes, ¿vale? Y con un número lo suficientemente grande como para mantener el negocio. No sirve de nada que te vayas a dirigir a un nicho de mercado con 10 personas. No va a ser suficiente. A menos que esas 10 personas tengan mucho poder adquisitivo, ¿vale? La segunda característica tiene que tener unas necesidades específicas por satisfacer. Y lo tercero, importante, es que tienen que estar dispuestos a pagar por satisfacer esas necesidades. Si no tienen estas 3 características, no podemos hablar de nicho de mercado, desde el punto de vista de los negocios, claro, ¿de acuerdo? Si lo quieres hacer de manera altruista, bueno, te puedes saltar el que estén dispuestos a pagar, ¿vale? Pero si estamos hablando de un negocio, tiene que cumplir estas 3 características. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de nicho de mercado. Bueno, y una vez que hemos definido qué es un nicho de mercado, nos puede surgir y nos debería surgir otra pregunta, que es ¿por qué tengo que dirigirme a un nicho de mercado? Claro,
parece lógico, ¿no? Como ya hemos dicho en anteriores episodios, bueno, si quiero vender mis productos, a cuanta más gente se lo ofrezca, mejor. Bueno, sí y no. Me explico. Si tienes una gran empresa, tienes una gran marca con mucho alcance, con mucha profundidad en el mercado, con mucho reconocimiento de marca, tienes mucho capital detrás, si te interesa dedicarte a lo que hemos visto antes, a un sector o a un segmento del mercado mucho más amplio, más generalista. Es el caso de marcas y empresas que se dedican a, por ejemplo, lo que hemos dicho, el sector de la salud, o incluso dentro del sector de la salud al segmento de la dietética y la nutrición. Hay muchas marcas que se dedican a eso y tienen mucha envergadura para poder abarcar toda esa parte del mercado tan grande, ¿de acuerdo? Y ofrecer sus productos y hacérselo llegar a mucha gente. En el caso de las marcas personales, las pequeñas y medianas empresas, los negocios más, vamos a decir, entre comillas, pequeños, no por ello menos rentables, pero sí más pequeños, no es una estrategia que yo recomendara para nada. ¿Por qué? Porque vas a necesitar un capital para poder hacer llegar tu mensaje y tus ofertas. Vas a necesitar un capital mucho más grande, vas a necesitar un reconocimiento de marca mucho más grande y no vas a poder, ¿de acuerdo? Es por esto que te voy a dar al menos 3 ventajas. Hay muchas más, pero me voy a centrar en 3 ventajas de por qué es mucho mejor apuntar a un nicho en lugar de un mercado más general. En primer lugar, es que al ser una parte más reducida del mercado, los grandes competidores no atacan ese problema, esa necesidad en concreto, por lo que vas a tener menos competencia. Y esto es algo muy importante porque cuanta menos gente ataquen ese nicho, cuando digo atacar me quiero referir, se centren en ese problema o esa necesidad que tú quieres atacar, ¿vale? Que tú quieres solucionar. Cuanta menos gente, como decía, que se centre en ese problema, menos competencia vas a tener y será más fácil que puedas vender tu solución, sea un producto, sea un servicio, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Volviendo a lo de antes, las grandes empresas que se dedican al sector de la salud y al segmento de la dietética tienden a no preocuparse, por ejemplo, de ese problema de esas madres que acaban de dar a luz y quieren recuperar su forma, ¿vale? No están satisfaciendo esa necesidad. Con lo que te evitas enfrentarte a esas grandes empresas. Te estás quitando de un plumazo mucha competencia grande, ¿de acuerdo? Como segunda ventaja, al ser un mercado más especializado, se va a poder pedir un precio más elevado que por soluciones más generales. Mira, por ponértelo un ejemplo claro, imagínate que estamos hablando de bebidas isotónicas. Todos sabemos lo que son las bebidas isotónicas y de recuperación. Y seguro que al hablar de bebidas isotónicas se te ha venido 2, 3 marcas a la cabeza. O al menos una, ¿vale? Muy clara. Muy bien. Pues como te decía, no es lo mismo comprar una bebida isotónica general, que todo el mundo compra, que te puede costar lo que te cueste, a una bebida específica para corredores de larga distancia. ¿Por qué? Porque esos corredores de larga distancia tienen unas necesidades tan concretas que esas bebidas generales no solucionan, no aportan una solución, no les dan una solución satisfactoria. ¿Qué ocurre? Ese corredor de larga distancia va a estar dispuesto a pagar más precio por una bebida que sí le satisfaga la necesidad, que sí le satisfaga, en este caso, que sí le aporte los nutrientes que necesita para poder completar su carrera, ¿vale? Pero como te decía, vas a poder pedir precios más altos que si te dirigieras a un mercado más general. Y por último te voy a hablar de que al ser un grupo más reducido, tus esfuerzos para comunicarte con tus clientes y posibles clientes y hacerles llegar tus mensajes estarán más enfocados, podrás planearlos mejor. En definitiva, vas a tener mejor comunicación y mejor alcance. Aparte de que estos esfuerzos, como te digo, de hacerles llegar tus ofertas, tus mensajes, tus contenidos, van a ser mucho más económicos que tratar de hacerlo a un mercado mucho más grande. No es lo mismo dirigirte a un mercado de 100.000 personas que hacerlo a 10 millones de personas, ¿vale? Y piensa que cuanto mejor puedas explicar tu mensaje y mejor alcances a ese público que te interesa, mejor resultado tendrás. Y al final,
Al final del día lo que nos interesa es que nuestro negocio funcione. Porque en realidad te va a dar igual que tu negocio llegue a 10 millones de personas o a 100.000. Lo que te interesa es que tu negocio funcione, que cumpla las expectativas económicas que te has planteado. Realistas, por favor. Pero al final es lo que necesitas, ¿de acuerdo? Por estas 3 cosas y otras muchas, yo te diría que es mucho mejor y mucho más rentable dirigirte a un nicho de mercado. Muy bien, y llegamos a la tercera pregunta, la gran pregunta, la que todos nos hacemos cuando estamos hablando de un nicho de mercado. ¿Cómo puedo elegir un buen nicho de mercado? Y es la pregunta que en realidad queríamos responder hoy. Si eres como yo, te cuesta mucho entender estos conceptos y al principio es un poco lioso el saber qué tipo de nicho de mercado, cómo lo puedo elegir. No estoy diciendo que si no tienes ayuda no podías elegirlo. Hay mucha gente que ha elegido nichos de mercado y ha elegido negocios de manera intuitiva y han resultado ser negocios muy rentables, ¿vale? Pero a la gran mayoría este paso es algo que se nos atraganta, el cómo poder hacerlo. Vale, yo ya entiendo qué es un nicho de mercado y por qué debería estar atacando a un nicho de mercado, porque es mucho mejor y todo eso que hemos explicado, ¿no? Sí lo tengo claro. Ahora, ¿cómo lo hago? Es la gran pregunta. Bueno, yo lo dividiría, o mejor dicho, yo tendría en cuenta 3 variables que deberían entrecruzarse para poder elegir uno, ¿vale? No estoy hablando de las características de un nicho de mercado, como he dicho al principio. Un nicho de mercado tiene que tener unas necesidades específicas para satisfacer, tienen que estar dispuestos a pagarlas, ¿vale? Y tiene que ser lo suficientemente grande como para poder mantener el negocio. Vale, todos tenemos claro de cómo debe ser un nicho de mercado. Ahora, ¿cómo puedo escogerlo yo? ¿Cómo se adapta ese nicho de mercado a mí? ¿Cómo puedo montar un negocio en torno a ese nicho de mercado? Bien, la primera variable que tienes que tener en cuenta eres tú mismo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tienes que tener en cuenta cuáles son tus capacidades, tus conocimientos y o tu experiencia, ¿vale? Porque si a ti te puede encantar y te encantaría dirigirte al nicho del arte y de cómo dibujar cómics, pero si no tienes ni idea de dibujar, si no tienes capacidad para el dibujo, talento y sobre todo conocimientos, y no tienes experiencia dibujando, por más que quieras no vas a poder hacerlo. Entonces deberías escoger algo en lo que ya tengas una capacidad, el suficiente conocimiento y o la experiencia para poder dirigirte a ese nicho, ¿vale? Esa es la primera variable. Si yo tengo mucho anhelo por dirigirme a un nicho en el que todavía no tengo estas tres partes que te digo, capacidad, conocimiento y experiencia, ¿qué debo hacer? Adquirirlas. Debo adquirir capacidad. ¿Cómo? Por medio de la práctica, del aprendizaje, ¿vale? Conocimiento, evidentemente, necesito que me enseñen, necesito aprender. No estoy diciendo que tenga que ser necesariamente unos estudios regulares, unos estudios oficiales. Pueden ser estudios más por tu cuenta, por academias privadas. Pero necesitas conocimientos y capacidad. Y por último, lo mejor sería que pudieras aportar experiencia. ¿De acuerdo? Esta primera variable, que eres tú mismo, tienes que poder elegir un nicho de mercado en el que tú ya te puedas desenvolver. Que por tus estudios o por tu experiencia laboral ya tengas lo que necesitas para poder desenvolverte en este nicho de mercado, ¿de acuerdo? La segunda variable que deberías tener en cuenta, y es muy importante tener en cuenta, es la rentabilidad, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos una pasión muy fuerte, tenemos unas ganas muy fuertes de compartir un conocimiento que tenemos, una experiencia de vida que tenemos y queremos rentabilizarla y nos queremos dirigir, pero resulta que a ese nicho, a ese sector, a ese grupo de la población que comparte estas características comunes, no estarían dispuestos a pagar por tu solución. Entonces, si no hay capacidad de negocio, no podemos hablar de un nicho de mercado. Podemos hablar de otras cosas, ¿de acuerdo? Y ahí entran en juego, por ejemplo, las ONGs y cosas así, que no tienen en cuenta la rentabilidad. No son un negocio, ¿vale? Si hablamos de un nicho de mercado, de un negocio, tiene que haber rentabilidad. La rentabilidad suficiente como para poder pagar tus gastos y poder vivir de ese negocio, ¿de acuerdo?
Y es algo que tienes que tener en cuenta, porque yo escucho por ahí muchos mensajes que hablan de que olvídate, no tengas en cuenta la rentabilidad ni nada, tú dedícate a tu pasión. Está muy bien, está genial que te puedas dedicar a tu pasión, pero tienes que tener en cuenta la rentabilidad también, porque te puedes tirar mucho tiempo dedicándote a tu pasión y acabar muy frustrado porque no vas a conseguir el objetivo económico que te has propuesto. ¿Vale? Esa es la segunda variable que deberías tener en cuenta, la rentabilidad. Y en tercer lugar, aunque no siempre es la más importante, yo la tendría muy en cuenta, sobre todo si es el primer negocio que vas a lanzar, que es el futuro del mercado, el futuro del nicho. ¿Por qué? Porque puedes tener un sector de la población suficiente con que estén dispuestos a pagar lo suficiente por tu solución, puedes tener un montón de experiencia o capacidad para ese nicho y conocimiento, pero si la duración o el futuro de ese nicho es corto, yo no me dedicaría a él. ¿De acuerdo? A no ser que por estrategia de mercado te convenga de hacerlo, porque hay gente que se dedica a nichos cortos muy rentables y cada año está abriendo un negocio nuevo. Yo ese tipo de negocio se lo dejaría a gente con más experiencia, ¿vale? Si es tu primer negocio o si es de los primeros negocios que estás montando o es una marca personal, es un negocio a largo plazo, tendría en cuenta el futuro del nicho. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente, por ejemplo, que se ha metido a raíz de todo esto tan de moda del COVID, ¿vale? Se ha metido al negocio de vender, por ejemplo, mascarillas y de vender guantes y de vender todos estos suministros necesarios ahora con el COVID. Y aunque el COVID va, entre comillas, para largo, desde el punto de vista de los negocios, no es tan a largo plazo, es más bien a corto o medio plazo. No vas a necesitar un suministro tan grande de mascarillas. De hecho, por ejemplo, el suministro de guantes de látex en España se ha estabilizado y se ha reducido, ha vuelto a niveles más normales. Entonces, todos esos negocios que abrieron ahora no tienen esa parte del mercado, ya no pueden vender tantos guantes como vendían al principio y ahora necesitan vender. No sé si me estoy explicando, espero que sí, espero que me estés entendiendo. Tienes que tener en cuenta el futuro del nicho, ¿vale? Como te he dicho, tienes que tener en cuenta tu variable, tu capacidad, conocimiento o experiencia para poder hablar de este nicho de mercado, la rentabilidad del nicho de mercado y el futuro del nicho. Si analizas estas tres cosas, si tú tienes capacidad, conocimiento y o experiencia para poder hablar y vender de tu nicho de mercado, si entiendes que tiene o has estudiado el nicho, has hecho un estudio de mercado y ves que tiene la suficiente rentabilidad, y además el futuro del nicho es a medio o largo plazo, ¡boom! Ya tienes tu nicho de mercado y puedes elegirlo. Es algo que puedes y sabes hacer, te van a pagar por ello y vas a hacerlo en el largo plazo. Entonces, así puedes elegir un nicho de mercado. Y bueno, creo que aquí lo podemos dejar por hoy, aquí podemos dejar el episodio de hoy, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí y de verdad, gracias por acompañarme. Espero haberte ayudado, de corazón lo espero. Si ha sido así, me vendría muy bien que me lo hicieras saber en los comentarios. Déjame un like y sobre todo compártelo para que este contenido le llegue a más gente y así poder ayudar a más personas. Muchas gracias por acompañarme. Considera suscribirte a este podcast, activa las notificaciones para que no te pierdas nada y nos vemos en el próximo episodio.